taller Erasmo Cortés. Les agradezco su presencia en este ciclo de conferencias que se han estado llevando a cabo. Hoy tenemos a la maestra Gabriela Torral Torres, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas y maestra en Estética y Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación se han concentrado en el arte novohispano, con énfasis en la ciudad de Zacatecas. Ha formado parte del equipo curatorial de exposiciones con temas selectos de la historia y el arte en el estado de Puebla, mientras que en Zacatecas ha colaborado activamente como ponente en los seminarios de Historia y Conservación, Tradiciones, Arte y Cultura, entre otros. En la actualidad se desempeña como académica a nivel medio superior y superior en el área de Historia e Historia del Arte en el área de Diseño. Asimismo, labora en un medio de comunicación y posee una columna abocada a tocar temas relacionados con la ciudad, la historia, el arte y la cultura. Y pues, les doy la palabra. Gracias, bueno, buenas tardes, gracias por la presentación y también gracias por la invitación en esta serie de conferencias de Museos Puebla. Precisamente no conocía, le comentaba a una compañera de la maestría, que como ya escucharon aquí es del team, y agradezco mucho su presencia, que no conocía este recinto y me parece pues bastante interesante lo que se hizo en estos últimos meses. Cuando yo estuve viviendo aquí en Puebla, durante la maestría no tuve la oportunidad de conocerlo, creo que tampoco estaba así, entonces pues bastante bonito el recinto que nos alberga hoy. Como ya escucharon, yo centro mis investigaciones en el arte novohispano, sobre todo centrado en la ciudad de Zacatecas. Sin embargo, para mi investigación de maestría hice un estudio comparativo que tenía que ver con la comitencia o con los patronazgos, es decir, con las personas que pagaban las obras de arte durante el periodo novohispano. Y es que, como bien sabemos, este periodo nos ha legado un buen número de obras de arte, de las cuales, en algunos casos, sí conocemos a los autores, a los artistas o a los artífices, mientras que en otros no. De algunos incluso poseemos los autorretratos, por ejemplo este de José de Ibarra, a la izquierda en la parte de arriba, y a su lado Juan Rodríguez Juárez. De otros tenemos las firmas, y podemos identificar rápidamente quién se trató, el individuo que nos legó esa obra para la posteridad. De algunos retablos o de construcciones es más complicado que nos hayan dejado una firma, sin embargo, digamos, el testimonio se encuentra en los contratos. Pero algo que salta de relieve inmediatamente cuando nos ponemos a estudiar el arte novohispano es que hay un buen número de obras anónimas o de construcciones, retablos, esculturas de las cuales no se conoce para nada quién las realizó, si no fuera por los documentos, y muchas veces, como sabemos los que nos dedicamos a la historia, no es tan fácil encontrarlos, o por el contrario incluso ya se perdieron. Y esto precisamente nos habla de la concepción de artista para la época. Para nosotros es como bastante familiar el pensar de que una obra tiene que ir firmada, porque tenemos la idea de que un artista es aquella persona creativa que se inspira y que en este golpe de inspiración pues crea, ¿no? Y ya sus obras tienen diferentes destinos, o son vendidas, son expuestas, etcétera, ¿no? Pero digamos que normalmente pensamos en estos individuos que producen sin la intervención de otras agencias, salvo cuando pues están bajo un sistema de becas, etcétera, ¿no? Pero ya ese es otro tema. Sin embargo, esta idea de artista no fue siempre así. Nuestro error es precisamente traslapar esta concepción del artista a otros periodos históricos, por ejemplo, pues el novohispano o incluso el Renacimiento, que es uno de las épocas que más se han presentado dentro de la historiografía, donde nace el artista, ¿no? Donde deja de convertirse en un artesano que pertenece a los gremios, que es totalmente anónimo y que aparecen estos genios que todos reconocemos como Da Vinci, Botticelli, Miguel Ángel, entre otras cosas. Pero hay que tener en cuenta que buena parte de la modernidad europea y por lo tanto también latinoamericana temprana implica repensar precisamente este concepto de artistas, porque muchas veces se cruzaba con la agencia de otros individuos, como son pues, los patronos o los mecenas o los comitentes. Ahorita vamos a ver un poco esta definición. Incluso muchas de las obras más reconocidas del Renacimiento, como La Primavera, por ejemplo, de Botticelli, fueron hechas por encargo, y por encargo de una persona
que no solo la pagaba, sino que también establecía el tema, los materiales, muchas veces los colores. Por eso les digo, de repente nos pone a reflexionar o a repensar esta idea tan común de que tenemos de que el artista del Renacimiento era un espíritu libre creador en el cual no interferían otras agencias, y no fue así. Sin embargo, bueno, ustedes seguramente habían escuchado sobre el patrocinio artístico, sobre los patronos, pero sí sabemos más o menos a qué se refiere. Yo como en clase, ¿no? Levanten la mano. Bueno, básicamente tenemos la definición más sencilla, que es la persona que pagaba la obra, es decir, quien subvencionaba el costo de todo, desde los materiales a prácticamente todo. Y había de distintos tipos, desde el doméstico, el temporal y el institucional, que para la fecha que nos ocupa el institucional básicamente no tiene nada que ver. Ahorita vamos a ver por qué. El doméstico no se dio en el territorio que actualmente conocemos como México y que en su temporada fue la Nueva España. Se dio más en Europa, en España y sobre todo en la Italia del Renacimiento, y tiene que ver con este tipo de patrocinio en donde un hombre rico hospedaba a un artista, le daba alimentos, le daba regalos, le daba renombre, a cambio de que este artista trabajara para su corte o trabajara para su nombre, valga la redundancia, con las obras de que éste le pidiera, y le diera fama y le diera prestigio. Como les repito, a excepción de que investigaciones más adelante pudieran demostrarnos lo contrario, este tipo de patronazgo no se presentó en la Nueva España ni en los contextos iberoamericanos. Está el temporal, que básicamente es el que sí vamos a observar en la mayor parte del territorio de la Nueva España, y es básicamente aquella relación entre patrono y artista que era temporal, o sea, nada más duraba en el periodo en el que se pagaba la obra y en la que el artista, el artífice, la realizaba, pero de ahí en más no existía otra relación de largo plazo o de determinada temporalidad como era en el patronazgo doméstico. Y bueno, otro tipo de patronazgo que se da mucho en los contextos contemporáneos, que es el institucional, cuando alguna organización o academia pues tienen a un cúmulo de personas o individuos creativos que trabajan por encargo, pero en el cual esta institución en la mayoría de las veces no se involucra en las cuestiones de temáticas, o sea, los deja con total libertad creativa. Y bueno, hay una especie de becas, y les digo, y este es un sistema más actual que en la época no se dio, pero podríamos decir que es una especie de patronazgo que todavía, o patrocinio que todavía perdura. En la Nueva España, este patrocinio temporal, como lo denominábamos en la diapositiva anterior, ¿cómo se dio? Para empezar, hay que tener en cuenta que durante este periodo se nos fue traslapado el sistema de organización gremial, que ustedes bien recuerdan, que había gremios con personas dedicadas a ciertos oficios, podrían ser los sastres, podrían ser los panaderos, que se organizaban en agrupaciones y pues a partir de ahí realizaban sus labores. Digamos, en el ámbito del arte también había los gremios de pintores, de ensambladores, de plateros, etcétera, 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 ¿no? Entonces era un sistema gremial, por lo cual pues no era tan común que los artistas fueran reconocidos individualmente, aunque los hubo y los hubo muchos. Ustedes me podrán decir, bueno, pero es que tenemos, digamos, el registro de un Miguel Cabrera, de un Villalpando, de un Juan Correa, etcétera. Claro que sí, eran los que sobresalían por tener el mayor número de cargos, pero nunca perder de vista que ellos no trabajaban individualmente, trabajaban en taller. Y en este sistema precisamente entra el comitente, que básicamente, como repetíamos, pues son estas personas que tenían algún poder, ya sea eclesiástico o civil, y que gracias a esta, digamos, ventaja económica, pues podían permitirse el encargar obras de arte, que bueno, muchas veces también hay que tener en cuenta que el patrocinio en esta época, en ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, poco tenía que ver con el hecho artístico, es decir, se encargaban obras por un objetivo ya sea religioso, de obras pías, para reforzar el prestigio, pero no es que estaban pensando, es que yo quiero tal obra porque Villalpando
sí se pensaba es un gran artista, pero no en el sentido ya contemporáneo del término, en el que pensamos que ser propietario de ciertas obras nos va a dar estatus, es decir, sino que se veía el arte como un artículo de cierta utilidad que estaba imbricado sobre todo en un proceso de religiosidad y a veces en un proceso de cuestiones más profanas que tenían que ver con el honor, con el prestigio, con el estatus social, no por decir, como les mencionaba, ay, es que yo puedo pagar tal obra de Villalpando, sino por decir, yo fui el que con mis caudales pudo costear la ornamentación de este templo y así se me va a recordar en la posteridad. O sea, sí tenía que ver con una cuestión de estatus, pero que se relacionaba mucho o se trenzaba con la religiosidad. Y también hay que tener en cuenta que también se ha investigado los patrocinios de la gente normal, de la gente de a pie, simplemente aquella que por cuestiones de fe, al morir, pues gustaba delegar alguna cantidad de dinero para la construcción de un retablo, para la elaboración de cierta pintura. Se dan mucho los patronazgos de los caciques indígenas, no siempre son de personas relevantes o de poder a nivel civil o religioso, sino que también se presentan este tipo de patrocinios de la gente normal, y todo ello porque muchas veces la expresión artística siempre encontraba su salida en la religión en esta temporada. Entonces es algo que no hay que perder de vista. Seguimos en la Nueva España. Y bueno, hay que distinguir que hay dos tipos de patrocinios que tienen que ver básicamente con el lugar social que guardaban estos personajes. Uno eran los seglares, es decir, las personas laicas que no tenían nada que ver con la iglesia y que por lo regular pues eran personas con dinero, podían ser mineros, podían ser comerciantes, podrían ser personajes que pertenecieran a la administración civil del virreinato, y bueno, ahí podemos encontrar de todas las profesiones, pero no tienen una orden sacerdotal ni religiosa de ningún tipo. Por eso ahí les pongo el ejemplo de una pintura de Donante, donde precisamente se dio la modalidad de retratar a las personas que pagaban por el lienzo, y estas dos personajes eran, bueno, a saber, el corregidor de la ciudad de Zacatecas en el siglo XVIII, José Juaristi, y su esposa, que están retratados a los pies de San José, quien a la postre, en su momento San José, fue el santo patrono de la Nueva España. Y acá, del lado izquierdo, también tenemos un patronazgo de San José, es decir, San José como el patrono de la Nueva España, pero pagado por clérigos, es decir, ahora sí personajes que, tuvieron alguna orden sacerdotal o pertenecieron a alguna orden religiosa o congregación, y que bueno, ellos también son personajes que comúnmente llegaban a pagar este tipo de pinturas precisamente para la ornamentación de templos y conventos, y este fue elaborado para la Compañía de Jesús por Miguel Cabrera. Entonces, también estos son los principales tipos de patronazgos, pero también entre ellos, no los puse aquí, bueno, sí, viene en la siguiente diapositiva, podemos distinguir a los patronazgos corporativos. Ustedes han oído hablar seguramente de las cofradías, ¿no? Sí, bueno. Las cofradías eran estas organizaciones o hermandades religiosas, las cuales tenían como por objeto congregarse en torno a una devoción común, pero que también servían como corporaciones de ayuda mutua. Cada vez que entraba un miembro se le pedía una cuota que tenía que mantener posteriormente cada mes o cada año según las constituciones de cada cofradía. Y esta cofradía servía como una especie de seguro de vida, es decir, cada vez que cada miembro o cada cofrade falleciera o algún pariente falleciera, bueno, pues esta cantidad que ellos aportaban cada determinado tiempo podía funcionar para pagar su sepultura y las ceremonias que devinieran de ella. También, evidentemente, esta cuota funcionaba para que en las fiestas que se realizaban en torno a la devoción por la cual ellos estaban inscritos a la cofradía, pues se hiciera alguna celebración que, como saben, pues durante este periodo novohispano eran bastante vistosas, con procesiones, con el uso de velas, de comidas, etcétera, ¿no? Un poco como todavía podemos distinguir la festividad religiosa hoy en nuestros días. Por ejemplo, precisamente esta
está el lienzo anónimo que les estoy presentando, es una procesión del Santo Cristo, de las llamadas procesiones cofradías de penitencia, en las cuales pues los días santos, jueves o viernes santos, salían en procesión con las figuras relativas a la pasión de Cristo, y bueno, ese era el tipo de eventos que se organizaban. Pero lo importante aquí en el ámbito del arte novohispano era que también muchas veces las cofradías, a veces sin la intención de serlo, se convertían en verdaderos patrocinadores de arte y también de los artistas. ¿Por qué? Porque precisamente para la elaboración de altares a los santos de su devoción o de las procesiones, como en este caso, pues tenían que elaborar esculturas de bulto, ciertos retablos, ciertos altares, y para ello que requerían pues la presencia de artistas, y muchas veces elegían quién iban a ser los principales artífices, etc. Entonces este fue un tipo de patronazgo corporativo que no está tan bien estudiado y que sin embargo toda la documentación notarial que tiene que ver con los libros de las cofradías nos podría aportar mucha información al respecto. Evidentemente, ser patrono o patrocinar, por ejemplo, la construcción de un templo o convento tenía o llevaba consigo ciertas responsabilidades y también ciertos privilegios, es decir, el hecho de que personajes adinerados, ya fueran obispos, ya fueran clérigos, fueran mineros, comerciantes, se atrevieran a patrocinar de su bolsa, por ejemplo, la construcción de un convento, que no era cosa que se debía de tomar a la ligera porque tenían que gastar muchísimo, pues tenía que ver con que la iglesia le daba pues ciertos privilegios. Para empezar, ser patrono llevaba el compromiso por contrato, era un contrato que se firmaba a veces ante notario, a veces no, pero con la presencia de las autoridades eclesiásticas. Por ejemplo, si era para construir un colegio jesuita, pues tenía que firmar el padre prior de la orden, y se comprometían los patronos a pagar todo el costo de la construcción, es decir, desde inicio a su fin tenían que erogar la cantidad que ellos estaban mencionando en el contrato, y en caso de que faltase dinero en algún punto, ellos también tendrían que aportarlo. Muchas veces también se comprometían a aportar algo que coadyuvara, digamos, a la subsistencia de los mismos novicios o de los mismos monjes que estuvieran en el convento o en el colegio. Vemos muchos casos en los cuales no solo se comprometen a construir el templo entero y su ornamentación, sino que incluso regalan tierras precisamente para la subsistencia de ese mismo espacio. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y bueno, a cambio, ¿qué era lo que podrían recibir los patronos? Bueno, principalmente tenían preeminencias que tenían que ver con su honra y con su posición social. Para empezar, podían ser enterrados en el templo, lo cual a lo mejor a nosotros nos parece algo bastante común, porque tenemos la idea de que todas las personas durante la época virreinal se enterraban en los atrios de los templos porque no había panteones. Esto ya fue algo que se introdujo durante la época de la Reforma, con diversas reformas, valga la redundancia, que tenían que ver con otras cuestiones de sanidad, de secularización, etcétera, ¿no? Sin embargo, no todas las personas podrían enterrarse dentro del templo. Esto era un privilegio que solo se guardaba precisamente para, digamos, los obispos o los sacerdotes importantes de la orden, y para este tipo de personas que pagaban por alguna capilla o incluso por el templo completo. Aquí yo les pongo una imagen de un sepulcro medieval que está ubicado en España. Nosotros aquí no vamos a ver ningún ejemplo de ello porque estuvo prohibido. Durante el medievo en Europa fue muy común ver los monumentos funerarios con esculturas de bulto, literalmente no son relieves, son esculturas de bulto que sobresalen del sepulcro como tal y son verdaderamente monumentos, y los hay de muchos tipos, incluso algunos con su caballo y con toda una suerte de templete que ocupan bastante espacio. Hay capillas enteras funerarias. Sin embargo, fue algo que aquí en la Nueva España desde el inicio se prohibió, y se prohibió desde los primeros concilios del episcopado mexicano allá en el siglo XVI, en el cual, por ejemplo, les pongo un ejemplo y voy a citar, dicen que en las iglesias no se hagan sepulcros altos, es decir, como ese de la abadesa Doña Urraca, ni que haya tumbas por hacer sepulcros y haber tumbas muy eminentes en las iglesias,
que causan gran empacho e inconvenientes a los fieles cristianos, que en ellas han de convenir y estar a oír los oficios divinos. Por ende, estatuimos que todas las sepulturas dentro de las iglesias sean llanas y no excedan del pavimento y suelo de las mismas, y en ninguna manera se ha dispensado por hacer sepulturas altas, y en las tumbas se haga lo mismo, no fuera el día de las honras, así del entierro como al cabo del año. Es decir, aquí en la Nueva España se estableció que solo se podría enterrar debajo del templo sin elaborar este tipo de monumentos, como era costumbre allá en la España medieval y también en la España de la Edad Moderna. Sin embargo, precisamente debido a esta costumbre de patrocinar obras, sí se presentaron monumentos funerarios, y pues cómo hacerlos, digamos, más sutiles, pues nada más elaboramos una escultura funeraria o escultura fúnebre del patrón. Hay muy pocos ejemplos en México, porque ya sabrán que el vértigo reformista del siglo XIX quiso deshacerse de todo lo que oliera España, y se destruyeron, así como los escudos de armas que se presentaban en muchos templos, pero nos llevaron algunos ejemplos. Ustedes aquí en Puebla tienen algunos, en Zacatecas ya no nos restó más que en las crónicas. Y bueno, por ejemplo, esta es la escultura de Buenaventura Medina y Picasso en la capilla de la Purísima Concepción, quien pagó la construcción de la misma en el templo de Regina Coelho. Y les digo, más adelante les pondré un ejemplo de Puebla. Y esa era una de las preeminencias que podían tener. Podían tener una capilla entera en donde podrían enterrarlos con su respectiva estatua funeraria y su nicho ornamentado como quisiesen, y también se podría agregar su escudo de armas de su familia. No solo el patrono tenía derecho a ser enterrado, es decir, no solo la persona que pagó, sino todos sus descendientes a perpetuidad. Esto evidentemente, digamos, no se aplicaba como tal, porque a lo mejor sí a la tercera generación sí se enterraba el nieto, pero ya después, como pasa siempre, pues se olvidaba, ¿no? Y venían otros sacerdotes, venían otros tiempos, estas costumbres caían en desuso, y no es que podamos encontrar a generaciones y generaciones de una misma persona en un templo solo por el hecho de que uno de ellos fue el patrono, ¿verdad? Pero a lo mejor hasta sus hijos y nietos sí podía suceder. Entonces, ya tenemos ahí una de las, digamos, privilegios que tenían: su estatua funeraria, ser enterrado dentro del templo, incluso algunos en el altar, debajo del altar, su escudo de armas, y también en vida, claro que tenían que tener algunas ventajas, no todo iba a cobrar sentido hasta que muriese, ¿no? En vida las ventajas tenían que ver cuando hubiera ceremonias importantes, ellos iban a tener o adquirir un lugar de honor dentro de las mismas. Ahorita eso nos puede parecer como, ¿y eso qué, verdad? Qué gran premio, pero pensemos que dentro de la mentalidad novohispana, en esta especie de pensamiento que tenía que ver con el estatus social, con la posición que ejercías dentro de una sociedad muy jerarquizada y muy religiosa, evidentemente el que tuvieras un lugar primordial dentro de la iglesia era algo bastante importante, ¿no? Y bueno, esos son algunos de los privilegios o de las ventajas que se podían sacar al ser patrono, y por supuesto el reconocimiento de toda la sociedad en tu tiempo, que te podía ubicar como alguien de bastante dinero, que de tu propio peculio incluso pudiste construir un templo entero. ¿Y cómo escucharon en mi presentación? Bueno, pues yo vengo de Zacatecas y precisamente les traigo el estudio comparativo y partimos desde mi terruño. Para empezar, no sé si ustedes sepan algo de ese estado que está al centro norte de México, pero toda su historia y fundación está estrechamente ligada con la riqueza de las minas. Es decir, a diferencia de Puebla, Zacatecas no fue una ciudad planificada. Es más, incluso poco después de los primeros establecimientos españoles se temía que esa ocupación se fuera a desocupar, valga la redundancia, porque era un territorio bastante agreste e irregular, no había agua, del cual no se esperaba que pudiera sobrevivir una población por mucho tiempo, lo cual, bueno, ya la historia desmintió, aquí estamos, pero en efecto nada más se empieza con la ciudad, porque ustedes sabrán que la conquista de México fue un proceso que duró siglos, es decir, no es que en 1521 haya caído México Tenochtitlan y que todo el territorio que actualmente denominamos como México ya estuviera bajo el poderío de los españoles. Por el contrario, esa parte central de México sí,
pero todo el territorio, sobre todo al norte de lo que en ese entonces se conocía como la Nueva España, era un territorio inexplorado y del cual pues había diversos mitos y leyendas que se decían que toda esa parte del territorio era rico en metales preciosos, que básicamente era a lo que venían los españoles, ¿no? En búsqueda de plata y oro. Digamos que cerca de Guadalajara se establece una población a la que llamaron Nueva Galicia y de repente a algún capitán español le llega el chisme de que más al norte hay territorios que son muy ricos en plata. Y uno de ellos decide ir a comprobarlo y vio que era verdad que era él. Ese personaje, bueno, era Juan de Tolosa y él inició una expedición financiada por Miguel de Ibarra y Cristóbal de Oñate, que a la postre era gobernador de esa zona que se llamaba Nueva Galicia. Fue una expedición armada a toda forma. Nosotros, digamos, en la historiografía zacatecana o en nuestras clases de historia de Zacatecas nos dicen que eran 4 españoles que ahí a las faldas del Cerro de la Rifa, que es el que ven en la imagen, que es uno de los sitios como más emblemáticos de la ciudad, precisamente porque de ahí nace el mito fundacional. Llegan estos 4 españoles y les llega un indígena y les enseña una pepita que contenía plata y ya mágicamente ahí se funda la ciudad, pero no. La realidad es que fue una expedición armada, iban bastantes soldados y durante días hicieron algunas exploraciones en las cuales, como les decía, corroboraron que efectivamente había plata. Tradicionalmente se centra el descubrimiento de las minas de Nuestra Señora de los Zacatecas, como se les llamó en un inicio, el 8 de septiembre de 1546. Sin embargo, como tal, la ciudad, que al inicio no fue una ciudad, se fundó hasta el 20 de enero de 1548, es decir, 2 años después, hasta que se convencieron de que realmente una población podría subsistir en esta zona. Como les digo, es una ciudad que está entre cañadas, entre cerros. Hace frío, no hay mucha agua, entonces no están las condiciones geográficas adecuadas para que una ciudad pudiera subsistir ahí, pero subsistió. Entonces les mencionaba el día de San Sebastián, el 20 de enero de 1548, se da la población del Real de Minas y bueno, se dieron cuenta a la postre que esas vetas argentíferas que habían descubierto eran bastante ricas y daban para mucho. Entonces, como tal, se empieza a correr el chisme en todas las zonas cercanas e incluso hasta esta parte del centro de México, lo que era conocido como la Nueva España, y ese Real de Minas empieza a crecer con bastante celeridad, precisamente por todos los personajes que deseaban ir e enriquecerse a esta zona y todos trabajar su mina, ¿no? Creció tanto que en 1585 el rey de España, Felipe II, le da el título de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas. Ya para este entonces ya tenía el título de ciudad y se convirtió, como dicen algunos historiógrafos locales, como en la joya de la corona, porque para el siglo XVIII Zacatecas quintaba la mayor parte de la plata que recibían en España. Entonces, precisamente por esta razón, Zacatecas se convierte en una ciudad del siglo XVIII, es decir, cuando ustedes ya eran una urbe novohispana bastante grande y desarrollada, nosotros apenas nos estábamos convirtiendo en una ciudad señorial y se iniciaba la construcción de todas las edificaciones importantes de la época. Antes, por supuesto, desde el primer asentamiento español, pues hubo los primeros templos y conventos, pero eran realizados pues de una manera más sencilla, con su techumbre a 2 aguas, no eran bóvedas, había retablos, pero no digamos a la manera barroca. Entonces fue hasta el siglo XVIII, precisamente también con la aparición de esta figura del minero empresario, como así se le ha llamado, y de los primeros millonarios en la Nueva España, que se empieza el auge constructivo de esta época, que tenía que ver justamente con la minería y con la prodigalidad de estos mineros que querían hacer patente su fe y su prestigio social. Mucho se ha comentado, por ejemplo, por qué al minero le daba tanto por construir y donar y hacer obras pías y mandar a hacer pinturas, y bueno, dicen que por precisamente con lo volátil que es la minería y con lo peligroso que es estar bajo tierra, hacen del minero una persona bastante religiosa. Entonces esa mentalidad se ve reflejada en esta ansia o este gusto por estar patrocinando y pagando, y esto provocó que evidentemente, a pesar de que por ejemplo en Zacatecas no hubo como aquí una pintura poblana, es decir, no había pintores zacatecanos
como tal, sino que había pintores regionales, pero esto implicaba, toda la riqueza de la plata implicaba que los mejores artistas que estaban en Ciudad de México, que estaban en Puebla, pues miraran o pusieran los ojos hasta esa zona cuando tenían conocimiento de que se estaba realizando alguna obra importante, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, el hecho de que estuviéramos bastante alejados del punto central, o de decir, de la capital de la Nueva España, no impidió que los mejores pinceles de la colonia o que los mejores arquitectos, los mejores ensambladores fueran a elaborar a esta parte del territorio de la Nueva España. Entonces vamos a un heredero de la élite conquistadora de Zacatecas que se llamaba Vicente de Saldívar. Él era, digamos, sucesor, por decirlo así, de Cristóbal de Oñate, y de alguna forma se terminaba emparentando con Hernán Cortés e Isabel Moctezuma. O sea, para acabar pronto, era descendiente directo de los conquistadores de la Nueva España. Vicente de Saldívar también fue conquistador de la parte que actualmente conocemos como Nuevo México, pero para no enrollarlos más, él en el siglo XVII, aproximadamente en 1616, se convierte en el patrono por excelencia de la Compañía de Jesús en Zacatecas, y es que en 1617 les hizo la donación de las haciendas y estancias de ganado mayor de la Cieneguilla, con todas las tierras, así dice el contrato, con todas las tierras, montes, ganados y demás anexos, con el herradero, el servicio de indios, libre de todo gravamen y censo. Es decir, les dio una hacienda para la subsistencia de los jesuitas, y además se obligó a dar 8,000 pesos para ayuda de la fábrica de la iglesia en 4 años, es decir, 2,000 al fin de cada año, y suplicó a los padres que se pusiese luego por obra con la mayor diligencia, es decir, que actuaran rápido, que buscaran que se construyera rápido, ¿no? Porque si no, no les iba a dar el dinero. Y esta imagen es un detalle del plano que les puse por acá, donde... Ay, ¿qué pasó? Perdón, una falla técnica. Y yo, acá ya abrió, pero... ¿Qué pasa? Que no hay niño. Bueno, ya seguimos. Justamente les decía que este es un detalle de este plano del siglo XVIII en donde se puede observar cómo era este templo antes de su reconstrucción en 1746. Digamos, era muy sencillo, nada más tenía una sola torre, su techumbre a 2 aguas, con una techumbre también de plomo bajo las tejas, que esto le permitía que no se gotearan, se me fue la palabra, y que era, digamos, el típico templo del siglo XVII, sin bóvedas, como después nos acostumbraría el barroco. Entonces, este templo es el que costeó Vicente de Saldívar. Sin embargo, podemos verlo en la imagen, bastante sencilla, digamos, a qué chiste, con razón no gastó tanto, pero gracias a la documentación que ha restado o que se ha conservado de este patronazo, bueno, se pueden identificar aspectos importantes
precisamente en esta relación entre los patronos, los que pagaban los comitentes, y los artistas, o también en este caso entre las órdenes religiosas. Y bueno, para empezar, eso de que él establecía que las obras se llevaran con la mayor diligencia, que fuera rápido, que él se iba a encargar a dar el dinero que fuera necesario, pero que fuera rápido. Entre, las obligaciones y las responsabilidades, pero también los privilegios que se adoptan gracias a este patronazgo, es que él menciona que el patronazgo no solo lo iba a obtener él, sino también su mujer, Ana de Bañuelos, y posteriormente sus sucesores, que como les mencionaba, eran la costumbre. A cambio, ¿a qué se comprometían los jesuitas? Bueno, pues que los iban a tener rezando casi prácticamente diario por sus almas, y de verdad que es exagerado la cantidad de rosarios y de misas que se tenían que aventar para Vicente de Saldívar, su esposa, y sus hijos ad infinitum, porque era para sus sucesores, Les digo, esto evidentemente ya después se olvidaba, pero sí era una petición. Los padres de la compañía se comprometían a hacer 3 misas rezadas y 3 rosarios por las almas e intenciones de sus fundadores, tanto en vida como en muerte, cada mes, cada semana, y en los días que ellos establecieran de que fueran su devoción. En este caso ellos establecieron en que el día de la Asunción de María y el día de la Concepción, de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, iban a estar rece por ellos. También iban a obtener la capilla mayor para su sepulcro, y hasta la fecha pues todavía está el escudo de armas, afortunadamente se ha conservado para tener ese recordatorio que en el presbiterio, es decir, donde el padre se sitúa a dar la misa en la capilla mayor o en la capilla central, debajo están enterrados sus restos. Esta es la firma de Vicente de Saldívar Mendoza, de otro documento, no es del de su patrocinio. Pero lo importante aquí, y que tiene que ver con el arte virreinal o con el mundo del arte, es que él establecía ciertos puntos, y este es un ejemplo muy señero de cómo estas personas ricas, estos patronos, podían definir y determinar el curso de las obras. Por ejemplo, dice: Vicente de Saldívar se asegura que trabajen los artífices establecidos por él y no otros. Dice que la pintura, la de él, o sea, se refiere al retablo, que la pintura del retablo la haga Luis Juárez y no Prado. Seguramente se refiere a Pedro A. Prado, un pintor virreinal del cual todavía no existen muchas investigaciones y se conoció hasta hace poco, y que realizó en su momento, precisamente para la época en la que se estaba construyendo este templo de la Compañía de Jesús, retablos dedicados a la vida de la Virgen. Y como él solicita que los óleos de Luis Juárez sean sobre la vida de la Virgen, pues dice que sea de Luis Juárez y no de Pedro Prado, porque no las quiero de él, quiere exactamente de Luis Juárez. Y precisamente se presume que actualmente lo que quedó de esta serie de pinturas está en el Museo de Arte Virreinal en el municipio de Guadalupe, que está pegadito a Zacatecas, y que vienen precisamente de este templo. Y este es un ejemplo, la Anunciación de Luis Juárez, hecho o realizado aproximadamente en 1620. Sobre la escultura y los retablos dice que lo haga Felipe, el ensamblaje Mendoza, y menciona porque han dicho que estos son los más primos artífices, es decir, ahí se denota su intención, que los que tienen fama de mejor artífices o de mejor artistas en su materia, sea para ensamblar y dorar el retablo o sea para las esculturas, pues debían de trabajar este templo, no importando en qué parte del territorio de la Nueva España se encontrasen. Y es por eso que les mencionaba, a pesar de ser un Real de Minas o una ciudad bastante alejada de los centros artísticos como lo fueron Ciudad de México y de Puebla, vemos que los mejores pinceles y los mejores artistas trabajaron allá precisamente por la agencia de los comitentes. Y se asegura de mencionar, dice, y esto no hay que mudar porque es voluntad del señor Vicente de Saldívar y él lo escribió, es decir, que no se les ocurra a los padrecitos de la Compañía de Jesús cambiar a los artistas o cambiar las disposiciones que haya dejado el minero, porque él así lo estableció. Para esto se menciona, lamentablemente no se ha conservado, pero en la documentación se menciona, que para el retablo puso un bosquejo, un borrador, él lo menciona algo así como unos rayones para que se siga el diseño que él había propuesto. Es decir, por eso les digo, este tipo de documentos y este tipo de pruebas muchas veces nos
mueve esta idea que tenemos también de los artistas novohispanos que creaban totalmente libre y que hacían los retablos o las pinturas según su inventiva y según su creatividad, cuando muchas veces eran bajo diseños totalmente preestablecidos que tenían que ver incluso con las dimensiones, con los colores, con los temas, como en este caso que solicita precisamente que se hagan una serie de la vida de la Virgen y bueno, evidentemente la elección de los artistas. Y como les mencionaba, pues sí tuvo su premio Vicente de Saldívar y es por ello que todavía se puede ver en la pared izquierda del presbiterio, donde se encuentra el escudo de armas de esta persona. No pude encontrar una fotografía donde se pueda ver más cercano. Y debajo actualmente hay un nicho con una escultura de un santo, pero justamente seguramente ahí estaba su escultura funeraria. También él puso, digamos, todo lo establecido para que se realizara su escultura, y él mencionó que mediría 5 varas, es decir, aproximadamente 1 metro con 30 centímetros de las actuales, y que su estatua debería de ser de piedra, con una armadura dorada, del tamaño de una persona de buena estatura, o sea, si era 1,30, pues decimos una persona bastante chaparrita de este entonces, ¿verdad? Pero para entonces era una persona de buena estatura, según él, hincada y armada según el rostro y el cuerpo del maestre de campo. Evidentemente esta escultura, como les mencionaba, no se ha conservado, pero es por ello que les pongo ahí otro ejemplo de una escultura que está en actitud orante, que pudo haber sido similar, nada más que a esta persona se la pueden imaginar con armadura, y esta es la escultura fúnebre de Pedro Ruiz de Ahumada en la capilla de los novicios de Tepoztlán. Evidentemente también iba a tener su asiento muy honroso durante todas las ceremonias, etcétera y etcétera. Nos pasamos ahora sí con otro de los grandes patrocinadores del arte en Zacatecas durante el siglo XVIII, y de él se ha dicho que era básicamente el amo y señor del Zacatecas de entonces. Él nace en España y, como todos los españoles, se viene a buscar fortuna y llega al estado de Zacatecas muy joven y se traslada rápidamente a un real de Minas, que para entonces ya tenía fama de muy rico, que actualmente es un municipio de Zacatecas, que era el real de Minas de Sombrerete. Desde muy joven, ahí tenemos su pintura que casi nos lo pintan como un adolescente cualquiera, pero desde muy joven empezó a labrar literalmente un imperio que tenía que ver con las minas y con haciendas agrícolas y ganaderas. Él fue lo suficientemente inteligente para diversificar, digamos, todas sus inversiones y no se quedó con la minería, que era una actividad pues bastante volátil, como les mencioné, y así como había periodos de bonanza, había otros periodos de desaceleración que a veces provocaba que los mineros lo perdieran absolutamente todo. Sin embargo, pues él se dedicó también a invertir en ganadería, en tierras que le empezó el rey a mercedar, es decir, a regalar por sus servicios a la corona. Para la época todavía había alzamientos de, como se les llamaba entonces, de indios rebeldes. ¿Y qué hacían estos personajes ricos? Pues les decían: no te preocupes, rey de España, nosotros te apoyamos con caballos, con armas, con pólvora, y vamos a callar allá a los indígenas que todavía andan revueltos. Y bueno, el rey de alguna manera nunca les devolvió el dinero, de ahí la frase tan conocida de "es un préstamo del rey", pero lo que hacía es que se los pagaba y se los devolvía con ciertos privilegios, que eran mercedes de tierra, o lo que tanto buscaban muchos, que eran títulos nobiliarios, ¿no? Y a él se lo regresaron de las dos maneras. Y precisamente con estas tierras que le regalaba el reino de España, pues empezó a forjar su imperio. Se dice que fue de las primeras fortunas millonarias en toda la Nueva España, gracias a la mina y a la ganadería. Y la leyenda cuenta que él podía viajar de Zacatecas hasta la Ciudad de México sin salir de sus propias tierras. Es decir, o sea, básicamente todo en el camino, en el ínter, le pertenecía. Ustedes se ubican la casa de Iturbide, ¿no? El Palacio de los Marqueses de Jaral de Berrio, ahí en, ¿cómo se llama esta calle? En La Madero, muy cerca del Sanborns, donde había exposiciones de Banamex, ¿sí? En La Madero, en Ciudad de México. Ah, bueno, ahorita les traigo una imagen.
Esas dos casonas y de los marqueses de San Mateo de Valparaíso le pertenecían a su hija, gracias a todo el imperio que se formó su papá. Digamos, su casa grande estaba, o digamos, la casa hacental condal de San Mateo de Valparaíso se encontraba en el actual municipio de Valparaíso, y la fachada de la hacienda fue raspada, fue quitada, removida de su lugar original, que era la hacienda, y trasladada a la capital de Zacatecas, en lo que actualmente es la Unión Ganadera. Pero, según esto fue como en los 60s, 50s, pero el objetivo de esto era que la portada barroca, ya con algo de tintes neoclásicos, se conservara, porque se decía que en este municipio, en un área rural, pues se iba a perder, ¿no? Y la trasladan prácticamente íntegra a la Unión Ganadera de Zacatecas, y nos podemos dar una idea de que pues así lucía su casa de campo. O sea, esa era la fachada de su casa de campo. Más adelante les traigo una fotografía de cómo luce actualmente la hacienda, pero añaden esa fachada, era verdaderamente una persona que llevó a Zacatecas no solo a los artistas de moda, sino también ciertos estilos que se empezaron a, digamos, a difundir por la zona, e incluso en zonas rurales. Les repito, esta era la fachada de la hacienda. Y bueno, cambiamos, hablamos ya básicamente de sus patronazgos directos. Bueno, pues a él de él no quedan muchos contratos, o básicamente no se ha encontrado ninguno. Hay información sobre sus patronazgos gracias a sus testamentos, pero las crónicas y los documentos de la época precisamente lo sitúan como un gran benefactor, y es que estuvo en todo. De las primeras donaciones de las que se tuvo noticia es que donó una pequeña capilla de su hacienda de beneficio, que estaba en el Mineral de Fresnillo, muy cercano a la ciudad de Zacatecas también, para la cofradía de los Plateros, que actualmente es el santuario del Santo Niño de Atocha. Posteriormente se le ubica como bienhechor de las bóvedas y cimborrio que se estaban edificando en el convento de San Francisco en la ciudad. Este es el convento de San Francisco de la ciudad, el cual quedó sin techumbre después de la toma de Zacatecas, pero digamos que esas bóvedas que se destruyeron en la Revolución fueron pagadas por el conde de San Mateo de Valparaíso. Todas sus donaciones no estuvieron, digamos, delimitadas al ámbito local o al ámbito zacatecano, sino que incluso, como se daba mucho en la época, y es gracias a ello que haya mucho arte novohispano en España, pues también mandaba dineros a su tierra natal y construyó de su propio peculio el convento de las Madres Capuchinas en Barbastro, España. Nada más, no sé cómo voy de tiempo, porque creo que me voy extendiendo mucho. Bueno, ya me voy más rápido. Y también, digamos, que pagó o contribuyó para la posterior edificación del, ¿se acuerdan del convento de los jesuitas que les mostré de Vicente de Saldívar? Bueno, para su reconstrucción también se dice que participó. Sin embargo, su patronazgo más conocido tiene que ver con el convento de Santo Domingo, que le construyó a los dominicos en el Real de Minas de Sombrerete, y es un ejemplo señero de lo que se ha determinado como arquitectura de la plata, es decir, toda esa arquitectura virreinal que apareció o que se construyó gracias a la riqueza minera. Por ejemplo, esta fachada se ha clasificado dentro del estilo churrigueresco, pero diría que es más un ejemplo del barroco regional de esta parte de México, que, como ven, pues tiene una rica ornamentación. Ya se ve la introducción en el primer cuerpo de las columnas salomónicas, y la introducción también del estípite en el segundo cuerpo, que aquí hay que mencionar más o menos esta construcción data de 1743, y para 1738 se estaba dando el pleno auge de la columna estípite, que es la que tenemos en el segundo cuerpo, en el segundo piso, gracias a que 13 años antes la columna estípite se había introducido en la Catedral Metropolitana en Ciudad de México. Estamos hablando de que tan solo unos años después, que para nuestra época nos pueden parecer mucho porque estamos acostumbrados a la instantaneidad, pero pocos años después de que se introdujera la columna estípite en Ciudad de México, ya la teníamos en la región allá bien alejada en Zacatecas, en un templo de un Real de Minas. Es decir, este sí fue un patronato directo totalmente del conde de San Mateo de Valparaíso. Y arriba, no sé si alcanzan a ver en el remate, acá,
no hay nada, se ve como una especie de nicho ciego, hueco, pues se encontraba el escudo de armas del conde, pero que evidentemente pues se raspó después de las reformas liberales en el siglo XIX, pero como tiene que ver con este recordatorio que les hago, que era algunos de los derechos o preeminencias que tenían cuando se pagaba completamente un templo. Abajo están sus restos, son catacumbas que se pueden visitar y se dice que en su momento estaban llenas de óleos de buena factura. Actualmente ya no queda nada, con la desamortización de los bienes eclesiásticos nuevamente nos quitó mucho del patrimonio del arte virreinal. Está vacío, pero se supone que ahí están sus restos. No los hemos desenterrado para comprobar, pero ahí se supone que están sus restos, y estos son los vestigios de la hacienda que se encuentra en San Mateo, en Valparaíso, de cuya portada les hablé anteriormente. O sea, de aquí quitaron la fachada, se la llevaron a Zacatecas, y más o menos es el estado actual de la hacienda, que ya luce completamente abandonada. Ha habido muchos proyectos de, digamos, restaurarla, remozarla, pero justamente hoy por hoy Valparaíso es una de las zonas más conflictivas en los temas de violencia e inseguridad en el estado de Zacatecas. Hay incluso comunidades pequeñas desplazadas porque ya están en el poder del crimen organizado, y prácticamente ahorita ya nadie se quiere meter a esta zona de Zacatecas, a Valparaíso. Entonces así es como luce la hacienda actualmente. Y bueno, este es el ejemplo de las casonas que se mandaban a construir estos personajes en la Ciudad de México, porque pues no crean que nada más se la pasaban todo el tiempo en Zacatecas, sino que evidentemente una fortuna como tales implicaba que tuvieran conexiones en Ciudad de México. Y bueno, pues este es el Palacio de los Marqueses, de los Condes de Valparaíso, que todavía pertenece a Fomento Cultural Banamex, si no es que ya lo han vendido con el reciente venta de todas las el patrimonio de Banamex, pero era esta y la que les mencionaba de los Marqueses de Jaral de Berrio, que está justo o muy cerca, casi enfrente de la Casa de los Azulejos, porque la otra era de la hija, ¿sí? Y bueno, ese es un ejemplo. Además de inmiscuirse en los temas de la arquitectura y construcción de templos, pues también les gustaba ser dadivosos, y fundó, por ejemplo, él el Colegio de Mil Ángeles Marianos en Zacatecas, fundó una cátedra de filosofía, y bueno, tenía un reflejo, toda esta parte artística tenía un reflejo cultural en su vida privada, porque también se mencionaba que en su casa representaba comedias, autos sacramentales, composiciones, poemas, etcétera. O sea, de verdad fungían como, digamos, mecenas en el término más tradicional de cuanto influidos en la literatura, pues también tenían su participación. Y bueno, rápidamente nos vamos con Joseph Rivera Bernaldez, que era otro minero, pero él fue intelectual y también cura, porque cuando muere su esposa, toma las órdenes religiosas. Él también nace en España, llega a Zacatecas con su hijo, que a la postre ya era rico, y pues también se convierte en un minero más o menos de fortuna, pero más o menos cuando se casa, entonces sí ya le llega ahora sí pues más fortuna. Y antes de noble tuvo algunos títulos militares como coronel de infantería, teniente de corregidor, alcalde ordinario, etc. Fue miembro de la Diputación Minera, y esto es importante porque prácticamente ser miembro de esta organización le permitía mover todos los tejes y manejes de la minería en Zacatecas. Él fue segundo conde de Santiago de la Laguna por matrimonio, es decir, su esposa era sobrina del primer conde de Santiago de la Laguna, pero como ese tío político no tuvo herederos, pues se lo dejó al esposo de su sobrina. Por eso les digo que él prácticamente por azares del destino, la fortuna lo favoreció. Sin embargo, él no tuvo la misma suerte o la misma inteligencia del conde de San Mateo, porque resultó que él dilapidó toda su fortuna, y vamos a ver por qué. Porque él era muy amante de destinar grandes sumas a tal altar, a tal templo, y aparte de pagar fiestas, mascaradas, carros alegóricos, desfiles ecuestres, procesiones, arcos triunfales. Recordemos que en el barroco se hacían mucho estos arcos efímeros que duraban poco, pero para la celebración de ciertas actividades. Y bueno, evidentemente eso se le suma a la construcción de templos y conventos y financiamiento de diversas obras piadosas. Ahí les puse esta imagen de un carro alegórico porque se dice que en una de las festividades en torno a la jura
de un rey de España. Él elaboró una especie de navío, como un barco, en carro alegórico, pero así era como muy dispendioso este hombre. Fue culto y letrado, escribió varias obras, también patrocinó otras, y pues ahí destacó su conocimiento de geografía, de astronomía, de filosofía e historia. Tiene una obra que hasta ahora es como muy consultada por los historiadores zacatecanos, que es la descripción de la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, que nos dice cómo estaba en ese entonces, en el siglo XVIII, la ciudad. Y bueno, ahí está la imagen, y les mencionaba, fue el mecenas literario porque también patrocinó descripciones, sermones, certámenes literarios, entre otras cosas. Y por ejemplo, en su relación de méritos y servicios nos mencionan que en 1722 realizó una fiesta en torno al rey, o sea, todo tenía que ver con el prestigio social y digamos esta lealtad que se tenía a la corona española, y celebró las nupcias de Luis Fernando, príncipe de Asturias, con Luisa Isabel de Orleans, en la cual puso un vistoso teatro en el que se representaron comedias, y puso un obelisco también temporal de materiales que no perduraron. Pero posteriormente, para cuando Luis Fernando, que ya no es príncipe sino que se vuelve rey, Luis I de España volvió a elaborar el mismo teatro y el mismo obelisco, pero que ahora realizó totalmente de piedra con la punta de plata. También se quitó durante la Reforma, pero perduró tanto que incluso por mucho tiempo a nuestra actual Plaza de Armas se le empezó a llamar la Plaza de la Pirámide, porque fue ahí donde se situó este obelisco. Y ahí pues se dejó ir con toda su intelectualidad y puso una serie de jeroglíficos egipcios, de los cuales aún restan las explicaciones que tenían que ver con una apología al rey de España. Y aquí les pongo otra imagen, porque curiosamente en las únicas ciudades novohispanas donde se pusieron obeliscos en honor al rey de España fue en Zacatecas y en Puebla. Nada más que el de Puebla fue años después, el de Zacatecas fue en 1724, y en Puebla en 1760 el gremio de plateros elabora uno en honor a Carlos III, y que se situó también en su actual Zócalo, o en ese entonces Plaza de Armas. Hasta el momento no se ha hecho como un estudio más a fondo de estos dos obeliscos, y entonces ahí se los dejo de tarea por si ustedes quieren. Y bueno, ahí está la imagen de la Plaza de la Pirámide, y también de José de Rivera Bernardes. Se dice que influyó mucho en la construcción de nuestra parroquia mayor. En ese momento era parroquia mayor, pero actualmente para nosotros es nuestra catedral. No recibe el título de diócesis hasta ya el siglo XIX, pero en ese momento era la parroquia mayor, que se construyó más o menos, o se terminó en 1730 y tantos, y en el cual pues también es un ejemplo de muchos patronazgos, porque todos los mineros contribuyeron para su construcción, y entre los que se dicen que más participaron fue el conde de San Mateo y el conde Rivera Bernardes. Y como les digo, que se tenía por muy intelectual, filósofo y demás, se dice que el complejo iconográfico que se ostenta en la portada pues fue idea de José de Rivera Bernardes, que es básicamente una exaltación a la Eucaristía. No nos vamos a detener mucho. Como ejemplo básico yo les traje uno de sus mayores patrocinios, que fue básicamente la parroquia o el templo de Nuestra Señora del Patrocinio, justamente en el Cerro de la Bufa, donde se da la fundación de la ciudad. Y sobre esta obra pues hay muchos datos. Él prácticamente la pagó toda de su peculio. Y bueno, porque les mencionaba que era un sitio emblemático, porque cuando empezamos a hablar de Zacatecas, aquí se procedió a la fundación, y la historia, digamos, bajo el crisol de la catolicidad, pues nos menciona que fue la Virgen quien le aventó tierra a los indígenas, y así no pudieron luchar contra los españoles, y fue de la manera en que se rindieron, y ahí se fundó la ciudad. ¿Recuerdan la imagen del escudo, no? Están los 4 conquistadores delante del Cerro de la Bufa. Bueno, pues del oratorio de San Felipe Neri, que también es un conjunto bastante barroco, que recuerda al estilo que tuvo su auge durante el periodo palafoxiano. También se le atribuye el patronazgo del convento de Santa Mónica y del beaterio de Santa Rosa, donde se dice que gastó más de 4,000 pesos. Y bueno, precisamente el más famoso es el del convento de Santa Mónica, donde pues hizo
realizó todo el proyecto. Aquí también cabe resaltar que participó otro bienhechor seglar, que fue don Jorge Cerón Zapata, y del cual todavía se conservan sus estatuas fúnebres en el templo de Santa Mónica. Por ejemplo, a la izquierda está el obispo con su gran manto episcopal, en su mano diestra, por ejemplo, se ve que está apoyándose en el techo, tanto que a la izquierda está apoyándose en un libro que se encuentra sostenido por esa especie de taburete que también a su vez está sosteniendo un niño desnudo, y bueno, es una estatua orante estincada. Y del lado derecho tenemos la escultura funeraria de Jorge Cerón Zapata, que también contribuyó bastante con sus caudales para la construcción del convento de Santa Mónica, pero llama la atención que él está vestido a la modalidad del siglo XVI. Estamos hablando que fueron personajes del siglo XVII, y él está vestido como un caballero de 1500 y tantos, con su jubón, sus calzas y su lechuguilla. Pero bueno, así era, digamos, la manera en que lo representamos. Su obra cumbre, sin embargo, fue San Miguel del Milagro, otro proyecto que inició Juan de Palafox y Mendoza, y pues según los cronistas de la época y según su biógrafo, pues él gastó ahí más de 30,000 pesos, que es bastante para ese entonces. Le puso el crucero, le puso camarín, le puso capillas, le puso hospederías, porque recordemos que era un centro de peregrinación. Y bueno, este es otro síntoma, les decía yo, del carácter de continuidad que tenían los obispos aquí en Puebla entre los proyectos que realizaban. Fernández de Santa Cruz se declaró un fiel creyente de la figura de San Miguel Arcángel, y de ahí pues puso todos sus caudales y efectos para lograr este santuario. Y ya para terminar, disculpen que ya me fui muy rápido, pero me di cuenta que ya exageré con el tiempo. Ya para terminar, precisamente estos dos ejemplos que fueron mi trabajo de investigación durante la maestría, pues nos dejan entrever cómo muchas veces, más allá del papel que los propios artistas fungían en un territorio determinado, también tenía que ver la agencia de personajes externos, o que pensaríamos nosotros que son bastante externos, como los comitentes, que tenían el poder de incidir en su propio contexto y en las obras artísticas como tal, insuflando nuevos aires, nuevos estilos, nuevas técnicas que a lo mejor ellos veían en sus viajes a Ciudad de México o que traían de España, etcétera, etcétera, pero provocaban que a final de cuentas estas innovaciones empezaran a segregarse en otros puntos del territorio donde vivían. Y bueno, es así que podemos ver que tenemos una mirada del arte virreinal como un proceso o una práctica colectiva, en donde ya no solo tenemos en mente al pintor, al escultor, al ensamblador, sino que verdaderamente era un trabajo en conjunción con los autores intelectuales, ciertamente con las respuestas plásticas que ante las peticiones dan los artistas, y bueno, pues esta innovación y movimiento artístico que se da en los territorios. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco muchísimo su atención y su paciencia ya después de haberme pasado tanto, y bueno, gracias. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Bueno, maestra, le agradezco muchísimo su ponencia, y a todos los invito a que estén atentos a las redes de Museos Puebla para la siguiente conferencia, que es el próximo jueves. Y muchas